Muy buenos días, estudiantes dominguinos, les saluda su profesor Leopoldo, y en esta semana nos reunimos para continuar con ese trabajo pedagógico que tenemos en nuestro libro de biología, para ustedes de segundo de secundaria, ¿no? Aquí tenemos ya nuestra pizarra virtual que nos acompaña semanas tras semanas, dándonos alcances que nos generen a nosotros esa apertura de lo que vamos a encontrar en esta sesión, teniendo en cuenta que las moléculas orgánicas o las biomoléculas orgánicas lo vamos a encontrar en los diferentes organismos que existen en nuestros ecosistemas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos los lípidos, es indispensable para los organismos. Nosotros consumimos lípidos constantemente porque necesitamos para nuestros procesos metabólicos. Y ahí es donde radica la importancia de las biomoléculas orgánicas porque están en nuestro organismo, realizando funciones, diferentes funciones, que lo vamos a ir conociendo en las sesiones que vamos a tener motivo de explicar estos temas. Los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Miren, imagínense, 4 segmentos que nos permite tener 4 sesiones dirigidas exclusivamente para estos contenidos. Empezamos con este punto de acá. Los carbohidratos. Esenciales, ¿eh? Y usted ya ve aquí más o menos qué elementos químicos es que vamos a encontrar en estas estructuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, los carbohidratos son compuestos orgánicos ternarios. Cuando te dicen compuestos orgánicos ternarios, ¿cuántos elementos químicos creen ustedes que tiene? Aquí en su chat, ustedes ponen, así es, muy bien Aruco, muy bien Camila, muy bien Natalie, muy bien André, excelente, 3. Los carbohidratos dice que son compuestos ternarios que tienen 3. Muy bien, Daniel. ¿Cuáles creen ustedes que son esos 3? Porque ya me dan un indicador acá, miren. Uy, ya se los dije. Ahí están esos 3. Ahí están estos 3 elementos químicos muy bien establecidos, ¿no? Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. 3. Muy bien, Naomi. Confirma lo que nosotros estamos planteando en este punto. Nosotros los conocemos no solamente como carbohidratos. En muchos libros lo van a encontrar ustedes como hidratos de carbono. Lo van a encontrar como glúcidos o también lo pueden encontrar como azúcares. Todos son lo mismo, son compuestos ternarios, ¿ya? Hidratos de carbono, glúcidos, carbohidratos o azúcares. Imagínense. Ahí está una molécula, una fórmula desarrollada, fórmula cíclica, que tenemos de estos carbohidratos, de estos compuestos orgánicos. ¿Qué funciones tienen los carbohidratos? ¿Qué funciones vamos a encontrar dentro de los carbohidratos? Acuérdate bien, ¿qué funciones? Aquí, empezamos por este punto. Función energética, ¿ve? Función energética. Su mismo nombre lo dice, energía. Significa que yo al consumir carbohidratos voy a obtener energía. ¿Por qué, profesor? Porque el carbohidrato representa el combustible de tu organismo. Es el combustible de donde tú vas a obtener esa energía que tú necesitas para saltar, jugar, correr, inclusive viendo tu tele o descansando, tu organismo está funcionando. Tus células de tu cuerpo todas están funcionando. Y para que funcionen necesitan energía. Y ahí es donde viene el hecho de consumir carbohidratos. Así es, Camila, muy bien. Así es. Se forman a raíz de la fotosíntesis. Claro que sí. Como lo tenemos acá, ¿ve? Se forman a raíz de la fotosíntesis. Significa que los carbohidratos son de origen vegetal, ¿no? Los carbohidratos son de origen vegetal. A partir de ello vamos a consumirlo y nos va a dar la energía suficiente para que tú puedas generar tus actividades, ¿no? Ah, claro que sí, consumir muchos carbohidratos sin generar actividades físicas se van a acumular en tu cuerpo. ¿Por qué? Mira,
Todo es por consumo de calorías. Todo es por consumo de calorías, jóvenes. 1 gramo de carbohidrato, un solo gramo de carbohidrato es igual a 4 kilocalorías. Un solo gramo de carbohidrato es igual a 4 kilocalorías. Si tú tienes 13, 14, 15 años y ahora que estamos en la casa, más o menos necesitas entre 2.000 calorías diarias. Entre 2.000 calorías diarias. ¿Te das cuenta? Y un solo gramo de alimentos ricos en carbohidrato ya te está dando, en 20 gramos de carbohidrato, tienes que multiplicar, pues 20 por 4. Imagínate, un pan más o menos que pesa 30 gramos. Un solo pan, sin nada por dentro. Un solo pan que pese 30 gramos, 30, o 3 por 4, 12, más el 0 al costado, 120 calorías en un solo pan. Imagínate que tú te has comido 3 panes. Ahí vamos sumando, ¿no? Todo eso se tiene que sumar, ¿ya? Bien, pero aquí está el detalle. Por eso es que claramente dice sus compañeros, profesor, el consumo de muchos carbohidratos es malo. Así es. Y ahí radica la importancia de tener un equilibrio. Ahí radica la importancia de tener un equilibrio en el consumo de los alimentos. Ustedes no se tienen que limitar a comer. Ustedes tienen que consumir sus alimentos bien. Lo que pasa es que si yo consumo mis alimentos bien y luego me deposito en el mueble o me voy a mi cama a tirarme a escuchar música o a jugar con el celular, pues ahí no estoy generando ninguna actividad que demande quema de calorías. Y ahí es donde radica lo que su compañero dice, profesor, el consumo de carbohidratos en exceso es malo, porque no hay cómo gastarlo. No hay cómo gastarlo, ¿no? Bien. No, 2.000 calorías, 2.000 calorías, 2.000 calorías. Si yo consumo alimentos, en este caso energéticos, como los carbohidratos, tengo que saber cuánto más o menos pesa cada grupo de carbohidratos, lo tengo que multiplicar por 4, y al final tengo que sumar todos esos productos, y ahí voy a saber cuánto he consumido en ese día. Pero usted no consume solo carbohidratos, usted consume diferentes alimentos más. Así es. Sí, es muy bien, los carbohidratos son muy buenos porque te dan energía. Aquí está, ¿en qué gastas tu energía? Mírenme, aquí está. El cerebro es el principal consumidor. El cerebro consume el 20% de la energía que tú produces, pero solo representa el 2% de tu peso. Solo representa el 2% de tu peso. Pero es un gran consumidor, así es, cuando ustedes piensan, cuando ustedes estudian, cuando ustedes están procesando, el cerebro está consumiendo mucha energía. Vive energía, además porque tiene una inmensa ramificación de neuronas y necesita pues ahí unos alimentos que se llaman mielina, y eso pues lo estamos obteniendo de diferentes procesos metabólicos, ¿no? Así es, claro que sí. Desde temprano hay que alimentarnos bien. Nadie dice que no coma, solo que tiene que tener actividades físicas que le demanden quema de calorías. Quema de calorías. Aquí tenemos, por ejemplo, reservas. Reservamos nuestro carbohidrato, así es. Los carbohidratos también se almacenan. ¿Dónde? En forma de glucógeno, en forma de glucosa, que están viajando ¿por dónde? Están viajando por tu sangre. El glucógeno no, el glucógeno está guardándose en tu hígado, en tu músculo, pero la glucosa está viajando pues en la sangre, ¿no? Dando la energía, porque cuando la glucosa está viajando en tu sangre es porque está llevando la energía que en algún momento una de tus células va a necesitar. Y cuando la necesite, se integra a la célula dándole energía, porque la glucosa se descompone y se entrega a la célula en forma de energía, ¿Ya? Pero si no hay muchos pedidos, la glucosa sigue viajando. Hay menos pedidos, sigue viajando. Hay mucho menos pedidos, sigue viajando, y al final hay mucho más glucosa. Hay mucho más glucosa en la sangre, y ahí viene el problema de las enfermedades que dan cuando sube nuestro nivel de azúcar en la sangre, ¿no? Ahí viene el detalle. Por eso tenemos el hígado. El hígado es la aduana del cuerpo. El hígado es la aduana del cuerpo. Aquí está. El proceso metabólico. Estructural.
El proceso estructural. Miren, estructural es forma, pues forma. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la celulosa de las plantas. En la celulosa de las plantas. Muy bien, Camila, ese es el problema de la diabetes cuando se consume o cuando hay mucho azúcar en la sangre. Muy bien, Camila. Bien, la quitina en el exoesqueleto de los insectos. En el exoesqueleto de los insectos, en la caparazón, por ejemplo, del caracol, ¿cierto? De las almejas, del cangrejo, ahí. Azúcares en los ácidos nucleicos, ¿se da cuenta? Significa que los carbohidratos son importantes porque nos dan energía, porque reservan glucógeno, porque almacenan o permiten el transporte de la glucosa. Ah, muy bien. Y porque se guardan en las paredes celulares de las plantas, en la quitina, en el esqueleto o exoesqueleto de los animales. Por eso es importantísimo también, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Características propias de los azúcares. Características propias de los azúcares. De los azúcares. Aquí tenemos, por ejemplo, se llama almidón. Claro que sí. Almidón. Su sabor es dulce, de hecho. Sus sabores, hay que tener en cuenta que carbohidratos, les dije, ¿no? Son azúcares. Son azúcares. Por lo tanto, su sabor tiene que ser dulce por naturaleza. Su sabor tiene que ser dulce por naturaleza, ¿no? Así es. El almidón no es otra cosa más que la harina. Acuérdate, la harina. Y todo lo que se obtiene a partir de la harina, evidentemente será carbohidrato, ¿cierto? Cuando a ti te pregunten, mencionen alimentos que contengan harina o carbohidratos, tú tienes una gran variedad ya para mencionar. Sí, también, claro que sí, Gabriel, muy bien, así es, claro que sí. Aquí tenemos, pues, mire, ahí, sírvanse muchachos, ahí tenemos una mesa llena de carbohidratos, y todo eso es hecho o producido acá en nuestra tierra, en nuestro maravilloso Perú, ahí está todo, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Miren, ¿eh? Es indispensable porque nos da energía. Es indispensable para vivir. Sin energía, imagínense, no podemos vivir. Ahí está. Ya les dije, ¿no? 1 gramo de carbohidrato. 1 gramo de carbohidrato es igual a 4 calorías o 4 kilocalorías. Ya lo dijo muy bien su compañera, profesor. Los carbohidratos son producidos en la fotosíntesis. ¿Significa qué cosa? Que todos ellos son productos vegetales. Son productos vegetales. ¿Ya? Son productos vegetales. Se convierten en glucosa. Cuando usted desayuna, normalmente su nivel de glucosa debe subir, porque está desayunando. Debe subir. Normalmente, su nivel de glucosa en la sangre debe ser entre 98, 105, 110 por mucho. Ahí, en ese estándar. Pero cuando toman desayuno, el nivel de azúcar sube un poquito. ¿Qué va a pasar? Su páncreas tiene que producir insulina para bajar ese nivel de azúcar. Ahí. Cuando usted almuerza, nuevamente sube. ¿Por qué? Porque ahí están los carbohidratos. Hay que tener en cuenta que el 65% de nuestra dieta es carbohidrato. Cuando usted después de almuerzo hasta sueño le da. ¿Por qué? Porque sube el nivel de azúcar. Y el cerebro, como les dije, consume el 20% de todo. Va a haber más azúcar en el cerebro. Uno tiende a adormecerse, ¿no? La que le llaman la siesta, después del almuerzo. Ahí, ¿no? Y el páncreas nuevamente tiene que producir la cantidad de insulina suficiente de acuerdo a la demanda y hace que el azúcar baje. Hace que el azúcar baje. Pero si yo estoy comiendo a cada rato, y no estoy haciendo nada que genere quema de calorías, entonces el páncreas va a producir insulina indescontroladamente y no va a poder controlar tanta azúcar que se está produciendo constantemente. Y como no hago nada, estoy depositado en el mueble en otro lugar, entonces el nivel de azúcar va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, y no va a poder controlarse y no va a bajar hasta el 108, 105, 90, ahí 100, no va a poder bajarlo. Va a mantenerse 110, 114, 120, 130, 140, y vamos a tener esa fatiga, ese hormigueo, ese cansancio, y ahí vienen los problemas de la prediabetes. Los problemas de la prediabetes, sobre todo cuando somos, pues, propensos por carga genética, ¿no?
Ahí tenemos que cuidarnos. Nadie dice que no coma. Coma todo lo que quiera, joven dominguino. Solo que tiene que generar actividades que quemen esa caloría. Para quemar 2 tipos de calorías, acuérdate bien, 2 tipos de calorías. Una que se produce en el cerebro, sí. Una que se produce en el cerebro y la otra que se te produce en tu cuerpo. Son toxinas. Es lo que le llamamos la basura metabólica. Eso es muy malo para el cuerpo. El cerebro produce sus propias toxinas que tenemos que eliminarla. Y tu cuerpo también produce toxinas que tenemos que eliminarla. Transpirando, tomando alimentos ricos en cítricos, ricos en antioxidantes, vitamina C, porque ellas son los que limpian, son como los limpiadores de la basura del cuerpo, ya del hígado, de todo lo demás. Bien, así es, seguimos. Y yo veo que ahí están aportando, claro, muy bien, Gabriel, un poco de toronja, un poco de naranja, un poco de limón con agua caliente, a eso va a ayudar a bajar, a limpiar las toxinas, y nivela el pH, así es, muy bien, Víctor, también, y nivela el pH, y eso nivela el pH para que el ácido de tu cuerpo baje, y la basicidad se controle así en equilibrio. Porque si es ácido tu cuerpo, ganamos peso, y cuando vienen los microbios como los virus, nos mata rápidamente. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos aquí? Clasificación de los carbohidratos. Clasificación de los carbohidratos. Aquí, acuérdate bien, ¿eh? Un tema son características de los carbohidratos. Ahora entramos a clase. ¿Qué clase de carbohidrato tenemos? Miren, aquí, los monosacáridos. Ese es el primer carbohidrato. El primer grupo de carbohidrato, para ser un poquito más exacto. Los carbohidratos, el primer grupo son los monos. Los monosacáridos dice claramente que son los más simples. Acuérdate, son los más simples. Tienen entre 3 a 7 carbonos. Todos tienen terminación osa, jóvenes. Todos tienen terminación osa. Y hay prefijos para nombrar a estos carbohidratos. Por ejemplo, si tiene 3 carbonos, su terminación es triosa. Triosa, miren, ¿eh? Si tienen 4 carbonos, su terminación es tetrosa. Si tienen 5 carbonos, ¿cómo se llamará la terminación de 5? 5 carbonos. Cuando tiene 5 carbonos, ¿cómo lo llamaremos? Penta, muy bien, Víctor, pero en este caso, como tienen terminación osa, pentosa, ¿cierto? Si tienen 6 carbonos, hexosa, muy bien, Víctor, también, si tienen 6 carbonos. Y en realidad, los monosacáridos que tienen 6 carbonos son los más famosos, son los que abundan en nuestro organismo, lo más simple, porque cuando uno metaboliza los azúcares, cuando tú comes carbohidrato, empieza la digestión, lo ideal es que esos carbohidratos se sinteticen tanto y convertirse en un monosacárido. Tanto se metaboliza, sintetiza, hasta que se tiene que convertir en monosacárido, que es lo más simple que tenemos. ¿Ya? Por ejemplo acá, la glucosa. La glucosa es un monosacárido, acuérdate bien, es un monosacárido. Y como dice claramente su nombre, es una hexosa. Significa que tiene 6 carbonos, ¿cierto? Comúnmente llamado destrosa. Significa que lo vamos a encontrar en el suero. Cuando las personas están deshidratadas, le ponen suero intravenoso para recuperarlo e hidratarlo, ¿cierto? También lo encontramos en el alcohol etílico, en los jarabes dulces, en el jugo de las frutas maduras. Ahí. No solamente la glucosa tiene 6 carbonos. ¿Quién más? La fructosa, o el azúcar de la fruta. Por eso lo encontramos en las frutas dulces, en la miel de abeja, llamada también la lebulosa.
Sí, claro, en algún momento muchos hemos tomado suero porque necesitamos hidratarnos, hemos perdido muchos minerales, necesitamos hidratarnos y ahí está la dextrosa, ¿ya? La galactosa es el tercer monosacárido. La galactosa es el tercer monosacárido, acuérdate bien, ¿sí? Miren, ve, como los tres, acuérdate bien, los tres, la fructosa, la galactosa y la glucosa, los tres son hexosas, son las más famosas, por lo tanto tienen 6 carbonos. Su fórmula química de ellos, de los monosacáridos, es carbono, N, hidrógeno, 2N, y oxígeno, N. ¿Te das cuenta? Ahora, en el caso de los tres, si carbono dice que es una hexosa, entonces carbono tiene 6, ¿cierto? ¿Cuántos hidrógenos creen ustedes que tiene? De acuerdo a la fórmula química que tenemos acá. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Fíjense bien la fórmula química. Si carbono en N vale, aquí miren, carbono 6, hidrógeno 2N. Excelente, Daniel. Muy bien, Daniel. Muy bien, Víctor. Así es. Muy bien, Víctor. Tiene 12, dijo. 12. Profe, ¿por qué 12? Porque si N es igual a 6, entonces 2N es igual a 12. ¿Cierto? Oxígeno. ¿Cuánto vale oxígeno aquí? ¿Cuánto vale oxígeno? Muy bien, Víctor, nuevamente. Así es, 6. Porque el valor de N dice que el valor de N es 6. Muy bien, esta es la fórmula para todos ellos. ¿Eh? Esta es la fórmula para todos ellos. Es la fórmula para todos ellos, tanto para la glucosa como la fructosa y la galactosa. Los tres son los más famosos, de los cuales la glucosa es la más abundante en nuestro cuerpo. Acuérdate bien, la glucosa es la más abundante porque nos da energía, pero eso significa que, como dice su compañero, tenemos que darle un equilibrio para que no se suba y no se desnivele, y eso ocasione que nuestro páncreas no trabaje bien con el hecho de producir lo que nosotros llamamos pues la insulina, ¿no? La insulina que controla, pues, ya hemos dicho claramente en muchas oportunidades, controla los niveles de azúcar. Pero los monosacáridos no son los únicos en clasificar a los carbohidratos. También tenemos un bloque más grande. Tenemos un bloque más grande. Aquí vemos, miren, los disacáridos. Aquí vemos a los disacáridos. ¿Qué dice? Resulta de la unión de dos monosacáridos. Se juntan dos monosacáridos para formar un disacárido. Se juntan dos y forman un disacárido. Son cristalizables, evidentemente nos dan energía, y su sabor sigue siendo dulce. Y su sabor sigue siendo dulce. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenemos en los disacáridos? Ahí tenemos uno, la sacarosa. La sacarosa. La sacarosa. O también le llamamos el azúcar de caña, o el azúcar de la remolacha. Lo encontramos en el maíz, en el camote, en el plátano. Para endulzarlo utilizamos mucho para endulzar los alimentos. Ese azúcar que tienes en mesa, así es, Camila, la caña de azúcar. Para endulzar nuestro café, en fin, lo utilizamos mucho, es el azúcar de mesa, ¿cierto? El azúcar rubia, el azúcar blanca, ellos son sacarosa. Ellos son sacarosa. La azúcar rubia es mucho más natural, mucho más sano que el azúcar blanca. Ahora, si claramente dice que los disacáridos resultan de la unión de dos monosacáridos, entonces para yo obtener una sacarosa, debo juntar glucosa más fructosa, azúcar de la fruta, ¿cierto? El azúcar de la fruta es la fructosa, más la glucosa. Ahí está, junto estos dos y me va a dar como producto más la liberación de una molécula de agua. Más la liberación de una molécula de agua. Cuando reaccionan estos dos productos,
me obtiene una sacarosa químicamente más la liberación de una molécula de agua. Aquí está su fórmula. Aquí está su fórmula. Ahí vemos, ¿no? Bien, bien jovencitos. Aquí nos habíamos quedado en que los disacáridos es la sacarosa, el azúcar de caña, que es un disacárido, y que se resulta de la unión de dos monosacáridos, ¿cierto? Dos monosacáridos. Profesor, ¿y cuáles son esos dos monosacáridos? Aquí está claramente, jóvenes. Una glucosa más una fructosa me da una sacarosa y la reacción, o perdón, y la liberación de una molécula de agua. Acuérdate bien, ¿ya? Teniendo en cuenta qué cosa, que la glucosa, la fructosa, todos ellos tienen carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Luego viene la lactosa, acuérdate, la leche, esa leche que nosotros hemos recibido cuando hemos estado bebitos, nos ha amamantado nuestra mamá es un mamífero, nos ha dado leche materna, ¿cierto? Esa leche tiene lactosa que a algunos no le cae bien, por eso se compran su leche deslactosada, que al final y al cabo sigue siendo leche, ¿cierto? Bien, miren, ¿ah? Los mamíferos producen esa leche, la lactosa. Así es, como dice Víctor, intolerante a la lactosa. Así es, les hace daño, ¿no? Les hace daño, ¿por qué? Porque para descomponer cada molécula orgánica que se tiene, evidentemente tiene que haber una proteína que la descomponga, una proteína que lo descomponga. Y si no tenemos esa proteína que descompone a la leche, la lactosa va a estar ahí en el estómago, fermentándose, generando una acidez, una especie de inflamación, y eso hace que le dé cólico a los niños, ¿no? Así es. Es la proteína que permite descomponer a la lactosa. Bien. Miren, la leche en los mamíferos, alimentos para los lactantes, claro que sí, para los bebés. ¿De dónde voy a obtener la lactosa? Tengo que juntar la glucosa, una glucosa más una galactosa. 1, 1. Y de ahí voy a obtener la lactosa, o voy a obtener la lactosa también con la liberación de una molécula de agua. Una molécula de agua se va a liberar, acuérdate bien. Se libera una molécula de agua, ¿ya? Y una molécula de agua es H2O, significa que hay dos hidrógenos y un oxígeno que salen de la fórmula de la lactosa. ¿Qué más tenemos? La maltosa, la malta, ¿no? El malting power, la cerveza malta. Ahí está la maltosa. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Aquí. Cebada, en la cebada germinada. ¿Y para qué lo utilizamos? Para fabricar la cerveza, la cerveza malta, esa cerveza negra, el malting power, ahí está, ¿no? ¿Y de dónde vamos a obtener la lactosa? Profe, glucosa más glucosa. Oh, profesor, 2 glucosas hay ahí. Así es. 2 glucosas significa que se juntan 2 moléculas de energía, se juntan, reaccionan químicamente y tienen como producto una maltosa tienen como producto una maltosa, acuérdate bien, más, ¿qué cosa? Como en todos los casos anteriores, más una molécula de agua, así como ustedes lo ven aquí, ¿ya? ¿Eso significa qué cosa? Observamos acá para hacer un resumen. En todos los casos, si usted se da cuenta, cuando nosotros hablamos de los disacáridos, de los 3 disacáridos, en los 3 es la unión de 2 monosacáridos, ¿cierto? Es la unión de 2 monosacáridos. De los 2, uno se repite en todos, ¿cierto? Un monosacárido está presente en los 3 de acá. ¿Cuál es ese monosacárido que está presente en todos? A ver, usted pone en el chat. ¿Cuál es ese monosacárido que abunda en todo? Muy bien, Víctor. Claro que sí, la glucosa. Muy bien, la glucosa. Así es, muy bien, Yadira también.
La glucosa está presente en la lactosa. Muy bien, Gabriel. Así es. Aquí la glucosa está presente en la maltosa, y también está presente en la sacarosa, en los tres. Ahorita me van a decir qué es lo que falta para completar, porque ustedes no se olviden que son 2 monosacáridos para 1. Por ejemplo, la lactosa. ¿Qué falta aquí para obtener lactosa? ¿Cuál es el otro monosacárido que falta? Así es, Víctor, muy bien, la galactosa, ¿cierto? Muy bien, Yadira. Muy bien, Daniel. La galactosa más la glucosa me da una lactosa. ¿Qué me falta aquí? En la glucosa para obtener... muy bien, claro que sí, muy bien, Daniel, muy bien, Víctor. Así es. Profe, o sea que aquí hay dos glucosas. Claro, como lo hemos confirmado hace un momento. Así es, Matías. Claro que sí, muy bien. Ahí está. 2 glucosas me dan una maltosa. Y para obtener mi sacarosa, ¿qué me falta? El azúcar de mesa, el azúcar de la caña, el azúcar de la remolacha, el azúcar del camote. Muy bien, Yadira, muy bien, Matías. Claro que sí. Yadira, muy bien. Muy bien, Daniel. Muy bien, Daniel. Claro que sí, claro. La fructosa. Me falta la fructosa. Así es. Muy bien, Gabriel también. Y claro, de los frutos, pues de las frutas. El azúcar de las frutas. Fructosa. Ahí está. Y recuerden bien que existía en cada una de esas reacciones la liberación de una molécula de agua. Miren, una molécula de agua. Siempre se liberaba una molécula de agua, ¿cierto? Muy bien. Ahí. Una molécula de agua que se liberaba, así, se liberaba. ¿Qué significa, jóvenes? ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa? Miren, que si yo tengo, por ejemplo, para formar cualquiera de ellos, tengo que juntar 2 monosacáridos, y los monosacáridos tienen la misma fórmula química. En todos los casos tienen carbono 6, hidrógeno 12, ¿cierto? Oxígeno, ¿cuánto? ¿Cuánto oxígeno tiene? A ver, ¿cuánto de oxígeno tiene en este caso? Muy bien, 6, excelente. Más, vamos a suponer que estoy trabajando aquí con este. Ahí, me falta el de acá. El de acá de la galactosa es la misma fórmula. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Ahí está. Así es, porque son isóbaros. Son isóbaros. Son iguales. Son iguales. Ahí está. Después viene ustedes esa flechita. Y ahí se cumple la ley de la conservación de la masa, joven. La ley de la conservación de la masa planteada por Lorenzo Lavoisier, donde las materias se conservan, ¿Qué significa? Miren, tengo que ver yo aquí está, ahí, aquí va a estar la fórmula química de la maltosa, o de la sacarosa, o de la lactosa, de cualquiera de esos 3, ¿ya? Muy bien, Camila, profe. Entonces, carbono, hay 12, profesor, claro. ¿Por qué? Porque aquí hay 6 y aquí hay 6. Excelente, Camila. Hidrógeno, aquí está. ¿Cuántos hidrógenos hay? Muy bien, Camila, ya vi tu resultado y está bien. Muy bien, Camila. En teoría, mira, en teoría acá hay 12. Y aquí hay 12. Si sumo estos 2 de acá, tendría que haber 24, ¿cierto? Pero yo aquí ya tengo 2. Ya tengo de esos 24, 2 aquí. 2 ya tengo distribuidos en esa agua que se liberó. Entonces ya no me quedan 24. Muy bien, Daniel. Solo me quedan 22. Ahí está. Solo me quedan 22. Muy bien. En el caso del oxígeno, ¿cuánto sería en el caso del oxígeno? ¿Cuánto sería en el caso del oxígeno? Muy bien, Víctor, tu segunda respuesta está bien. Paruco, muy bien. Gabriel Castro también. Así es. Gabriel Castro también. Aquí está.
11, me dice Gabriel Castro Atencio. 11, profesor. Daniel también me dice 11, profesor. Ahí está. Y esta fórmula es para tanto para la lactosa, la maltosa y la sacarosa. ¿Te das cuenta? ¿Por qué la O tiene on? Aquí miren. Si juntamos aquí hay 6 oxígenos y aquí hay otros 6 oxígenos, ¿cierto? 6 y 6, ahí está. 6 y 6 serían 12. 12, y yo he puesto 11. ¿Dónde está el 1 para que llegue a 12? Aquí está, aquí. En la molécula de agua que se está liberando, ¿ya? Ahí está, para que exista un equilibrio, para que exista un equilibrio. Bien, seguimos acá. ¿Qué más tenemos ahora? Los polisacáridos. Esos son, pues ya son cadenas inmensas, ¿no? Son largas cadenas que tienen que juntar varios monosacáridos. En la práctica me dice que son más de 10. Miren, ¿eh? Más de 10 unidades de monosacáridos. O sea, son cadenas inmensísimas, ¿no? No tienen sabor dulce ya. Si el almidón mismo, la harina mismo. La harina, el almidón ya es un polisacárido, ya no tiene sabor. Ya no tiene sabor, ¿cierto? Ya no tiene sabor ya. Ahí. Ya son insolubles en el agua, no son cristalizables, más bien son polvo, harina. Son básicamente energía, son reservas de energía, tanto de animales como de vegetales, ¿cierto? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a encontrar polisacáridos tanto de origen animal como de origen vegetal, para los dos. Por ejemplo, el almidón, miren jóvenes, el almidón que tenemos acá. Por ejemplo, el almidón. No es otra cosa más que harina, ¿cierto? No es otra cosa más que harina, ¿no? Y dice claramente acá que el almidón es una reserva de origen vegetal, que lo vamos a encontrar en los tallos, en las raíces, en los frutos, cuando usted come yuca, cuando usted come papa, cuando usted come camote. Ahí está esa harina, ese almidón. Ahí, y de ahí sale todo, pues, el trigo, todo eso tiene pues harina. El fideo, ¿no? El pan, el queque, la torta, las galletas, todos esos tienen almidón y consumimos todo ello. Ah, también. Claro que sí. Bien, me has hecho reír, hijo. Bien, ahí está. ¿Ah? Y por ejemplo, ¿no? Ah, pero todavía, estamos primero con el almidón, muy bien. Luego ya viene lo que tú me mencionas, Camila. Aquí está lo que me dice Camila, el glucógeno, profesor. El glucógeno es de origen animal. De origen animal, aquí está. Y es una reserva para los animales. Así como el almidón es una reserva de los vegetales, el glucógeno es una reserva de los animales. ¿Dónde lo guardamos? En el hígado y en los músculos. Acuérdate bien, el glucógeno lo guardas en tu hígado y en tus músculos. Ahí lo guardamos. Ah, muy bien. Ahí lo guardamos. Luego viene la celulosa que me dice Daniel. Claro que sí, Daniel, muy bien, aporte tuyo. La celulosa. La celulosa es de origen vegetal. De origen vegetal. La celulosa es de origen vegetal. ¿Ya? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la pared celular. Lo vamos a encontrar la celulosa en la pared celular de las plantas. Ahí, formando estructuras, dándole la forma a la célula de las plantas. ¿Ya? ¿Y en qué nos beneficia? Así es, Camila, su función es netamente estructural. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la madera. Y la madera es utilizada pues en la industria para todo, ¿cierto? Para todo lo que se puede fabricar con madera, rica en celulosa, en ropa de algodón, que es tan bueno. El algodón peruano está en una muy buena ubicación. En las hojas que ustedes utilizan para escribir, así es, en las hojas, está hecha de la celulosa que se obtiene de las plantas. Ahí está, ¿ya? Para hacer lo que significa el papel. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos ese bloque, tanto de los monosacáridos como los disacáridos y los polisacáridos, ya nos viene este siguiente esquema, que este sí lo trabajamos en nuestro cuaderno.
Trabajamos en nuestro cuaderno este esquema, ese es un esquema de resumen de lo que hemos trabajado hoy día. Por ejemplo, hoy día hay que colocar aquí la fecha y el título. El título es biomoléculas orgánicas, ¿cierto? Biomoléculas orgánicas, hay que colocar la fecha, y luego me dice que hay que completar este cuadro, este esquema, ¿no? Características. Aquí tengo que mencionar características de los carbohidratos. Por ejemplo, son ternarios, ¿no? Son moléculas ternarias, ¿cierto? Su sabor es dulce, ¿no? Su sabor es dulce. ¿Qué más podría mencionar ahí? ¿Qué más podría mencionar? Ahí, por ejemplo, podríamos mencionar 4 características. Cuando te preguntan clasificación, ¿cuántas clases hemos compartido hoy día sobre los carbohidratos? Hay que mencionar clasificación, ¿cierto? Clasificación, ahí está, uno ya me dijo, Víctor, los disacáridos. Los disacáridos, pero nos falta 2 todavía, ¿no? Ahí, aquí hay que mencionar. Ahí está muy bien, Daniel también me da el otro dato, profe, los monosacáridos y los polisacáridos. Ahí. Y luego nos pregunta, el profesor nos pregunta sobre la importancia del consumo en carbohidratos, recordando que 1 gramo de carbohidrato te da 4 calorías. Entonces, ¿qué tan importante es, digamos, equilibrar nuestras dietas para poder obtener y consumir la cantidad de energía que vamos a utilizar en ese día? ¿Ya? Esto me lo vas a enviar por la tarde por Cubicol. Hoy por la tarde por Cubicol vamos a publicar el video de la clase de hoy, y por esa misma actividad usted me va a enviar ese esquema con sus datos completos. No se olvide colocar sus datos completos, lo enviamos por Cubicol. ¿Ya? Lo enviamos por Cubicol hoy por la tarde que publicamos nuestra clase.